Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva semana del Alimento Diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: El único evangelio. Día lunes: leer con oración. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Repetimos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Título del día: Salvos por gracia. El tema de esta semana es el único evangelio. Pablo predicó el único y verdadero evangelio, según el cual la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, los falsos maestros intentaron pervertir esta verdad, añadiendo la necesidad de practicar la ley de Moisés para ser salvo. Este es otro evangelio. La experiencia de los judíos en el Antiguo Testamento dejó claro que la ley no puede tratar con la naturaleza pecaminosa, pues solo realza el pecado al instituir reglas de conducta. Solo en la cruz se hizo frente a la carne y al pecado. Esta es la esencia del único evangelio. Gracias al Señor, fuimos unidos a Cristo en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección. Liberados de la caducidad de la ley, no necesitamos luchar interiormente para vencer el pecado. Basta con solo vivir en el Espíritu en novedad de vida. Ahora necesitamos transmitir fielmente esta verdad a los demás, para que ellos también puedan ser gobernados por el Espíritu. Entre los años 47 y 50, en su primer viaje, Pablo predicó el Evangelio en Galacia, en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Los gálatas expresaron gran aprecio por él y su ministerio. Sin embargo, después de su partida, algunos maestros judaizantes se infiltraron entre los hermanos para persuadirlos contra el ministerio de Pablo. Después de la reunión registrada en Hechos capítulo 15, en la que los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén para considerar la controversia sobre la circuncisión de los gentiles, Pablo volvió a visitar esas iglesias. Esta obra del enemigo tenía como objetivo limitar la acción de la palabra de Dios en los Gálatas y desviarlos de la verdad del Evangelio. Los falsos maestros enseñaban que para ser salvo era necesario asociar la fe a la observancia de la ley de Moisés, además de afirmar que Pablo era inferior a los apóstoles en Jerusalén. Este hecho fue resaltado en Gálatas. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2 versículos 6 al 10. Como se ve, Pablo mencionó a Jacobo, Cefas y Juan precisamente porque los judaizantes menospreciaban su ministerio, diciendo que era un apóstol inferior y que por lo tanto
los gálatas debían escuchar solo a los apóstoles de Jerusalén. Al darse cuenta del daño causado por los judaizantes, Pablo les dijo: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente». Gálatas capítulo 1, versículo 6. En la fatídica reunión de Hechos capítulo 15, Pedro dejó claro que la salvación es por la gracia. Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Cuando fuimos salvos, no hicimos ninguna obra, ni pagamos ninguna penitencia o realizamos algún sacrificio. La salvación vino por la gracia. La gracia de Cristo nos justificó. Sin embargo, los judaizantes querían poner un yugo sobre los cristianos gentiles que habían sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Este es otro evangelio. Por eso, Pablo advirtió firmemente a los gálatas que nadie es justificado por las obras de la ley. Gálatas capítulo 2 versículos 15 y 16. La justificación ocurre mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro Las apariciones del Dios de la Gloria, capítulo 2. Libro El que tiene oído oiga, la Iglesia en Filadelfia, parte 1, capítulo 3. Jesús es el Señor.